Buenas noches. Buenas noches. Vamos a iniciar como siempre a la hora casi exacta, ¿no? Bueno, bienvenidos. Creo que los que estamos aquí no vamos a perder el tiempo, sino que al final vamos a decir qué bueno haber venido y vamos a seguir. Hablando con el padre Edward, que ustedes lo conocen, sobre todo las niñas del colegio, veíamos que era muy interesante hacer vínculos entre la universidad y el colegio. Ya tenemos algunos vínculos con otras universidades y veíamos que el área de historia y literatura son aspectos importantes que a veces no tenemos posibilidades de gustar, de disfrutar, y por eso Edward, que es muy creativo, se le ocurrieron varias ideas con su equipo. Entonces ya a Claudia la conocemos mucho, al padre Edward, Catalina, más o menos 2 veces, ya es vieja conocida, y Alejandra la primera vez que vino al colegio. Creo que después de disfrutar con ustedes esta noche, van a matricularse en el colegio también. Bienvenidos. El padre Edward va a proponer el tema. Yo creo que es un tema también que dentro del contexto de lo que está pasando en México, en Puerto Rico, en Cuba, en el Caribe, tendrá mucha resonancia, ¿cierto? Eso de reencantamiento del mundo y de volver a la naturaleza nos tiene mucho que decir hoy. Entonces, muy unidas, aquí tenemos unas niñas mexicanas, y a todo el pueblo que sufre, pues también tiene mucho significado este tema. Gracias por venir. Permiso, yo me hago allí. Buenas noches para todos. Muchas gracias, Beatriz. Bueno, yo quiero decir varias cositas para comenzar, poner un contexto. La profesora Catalina es la directora del programa de Historia. Yo soy Edward y soy el director del programa de Estudios Literarios. Juntos pertenecemos a la Escuela de Teología, Filosofía y Humanidades. En la misma escuela está Filosofía, Teología, Filosofía y Letras. Nosotros de alguna manera tenemos un sueño, y es que la universidad toque las calles. La universidad nació en la vida cotidiana, nació en las grandes discusiones entre los hombres y las mujeres de la ciudad, que se planteaban grandes cuestiones. Basta mirar, por ejemplo, el inicio del Fedro, donde Sócrates encuentra a Fedro en la calle y dice: ¿de dónde vienes? ¿Para dónde vas? O Sócrates preguntándole a alguno de sus amigos: ¿tú sabes cómo se construye un hombre de bien? No, yo no sé, vengan conmigo y yo le enseño. Nació en la vida cotidiana, y con el paso del tiempo, sobre todo por allá en el siglo XVIII, la universidad se fue como reclutando y como metiendo en unos espacios cerrados. De hecho, hoy los colegios pupis dicen que hay que pensar fuera de la caja, ¿cierto? Entonces, ¿cómo reinventarnos? A mí, por ejemplo, me genera mucha ilusión este espacio, verlas ustedes ahí, generar otros climas, otros ambientes, este diálogo intergeneracional, diferentes edades, profesiones. Entonces, qué lindo devolverle a la academia la vida, el palpitar, el corazón, la calle, el olor a asfalto, ¿cierto? Y qué lindo que a ustedes los descubrimientos de la razón, porque ellas tres han sido muy juiciosas, todas tres son doctoras, y todas tres se han dedicado a leer y a leer y a leer. Qué rico que ellas lo que han descubierto lo pongan al servicio de la vida, lo entreguen, ¿cierto? Para nosotros es un ejercicio pedagógico además exigente, cómo ser capaces de donar lo que sabemos de la manera más simple. Yo creo que ese es el reto incluso de un maestro. Dicen que los maestros, cuando comenzamos, enseñamos hasta lo que no sabemos.
Por eso un maestro comenzando es muy peligroso. Pone a leer lo que ni él mismo ha leído, ¿cierto? Luego en la mitad de la vida enseña lo que sabe y cuando ya está mayor enseña lo que sirve. Entonces para nosotros mismos es una manera muy linda de exigirnos, reinventarnos. Esto me recuerda un poquitico como dicen los libros, que era también el jardín de Epicuro, donde llegaban jóvenes y viejos y llegaban mujeres y hombres buscando la felicidad y la sabiduría. Entonces, primero para ustedes, yo quiero que mi primera palabra sea de gratitud para ustedes por haber dicho sí. Segundo, yo quiero agradecerle al colegio, a Beatriz y a todo el colegio, la manera tan linda como nos acogieron, los brazos abiertos, siempre disponibles, para que hagamos estas alianzas entre la UPB y el colegio. Nosotros con ustedes nos sentimos en casa, nos sentimos muy libres y muy bien cuidados. Quisiéramos también responderles a ustedes con altura y que nuestra manera de presentar los temas y de tratar la academia sea también una manera de quererlas y de agradecerles. Y tercero, quiero explicarles un poquito el ciclo y de una vez los comprometemos para el 18 de octubre y noviembre. Hemos querido organizar un ciclo de conferencias que este semestre son 3 y tienen como hilo conductor el reencantamiento del mundo, el reencantamiento del mundo. Y eso que estamos proponiendo lo deducimos un poco de nuestra experiencia docente. Nuestros jóvenes hoy van experimentando un desencanto generalizado frente a las instituciones, frente a los ritos, frente a los símbolos, frente a un montón de cosas. Ustedes van dejando como de creer en la iglesia, pero tampoco creen en el Congreso ni en la democracia. Vamos entrando como en un tedio globalizado. Y entonces nosotros, ¿qué vamos a hacer, cierto? Y se nos ocurrió, un poquitico a la manera de los griegos, volver a una cosa que ellos llamaban el cuidado, la epimeleia. Y la epimeleia en los griegos siempre tenía claro estas líneas: me cuido a mí, cuido a los otros, cuido la naturaleza y cuido a los dioses. Una persona que cuida de sí misma, a los otros, los dioses, la naturaleza, podría llamarse una persona relativamente armónica y armonizada. Esa es nuestra propuesta y por eso nuestro primer planteamiento es reencantamiento del mundo, el retorno a la naturaleza. El segundo, la de octubre, será el encuentro con los otros y el tercero será la apertura a la mística. De una vez se los declaro por si quieren motivarse y estén pensando en el ciclo. Y siempre abiertos. Al final quedarán nuestros correos para que ustedes nos corrijan, nos sumen, después nos dicen, a esto le caerían muy bien unas botellitas de vino y un cuarteto de alguna cosa. Entonces, vamos sumándole al evento, porque lo ideal es que ustedes lo hagan de ustedes, ¿cierto? Y que lo disfruten. Entonces, la profesora Claudia, que ustedes conocen tanto, que hablando de reencantamiento, ella es una encantadora, ¿cierto? Y la profesora Alejandra, las dos pertenecen a nuestra escuela, las dos son profesoras de historia, las dos son muy cotizadas. Hemos tratado pues de traerles a ustedes de lo más bonito que tenemos, no nos vamos a quemar tampoco. Entonces, si van a la universidad encontrarán también los profesores flojos, porque en toda parte hay profesores buenos, mediocres y malos, bueno. Pero estas son de las de mostrar, estas son de las lindas, ¿cierto? Entonces Alejandra, son de esas que los alumnos siempre dicen, qué rico clase con ellas, qué rico clase con ellas. Ahí prepararon un coloquio los estudiantes y por votación de ellos, ellas dos tenían que ser ponentes. Entonces, nosotros les agradecemos mucho a ellas que hayan querido estar con ustedes. Valoren eso, porque no es solo lo que dicen, sino también la atención y el cariño con el que ustedes les reciben las palabras. Y las dos, ellas mismas van a conversar, ellas mismas dirigen el conversatorio. Han preparado 4 temitas muy lindos. Y uno de mis profesores de estudios literarios, que es profesor de romanticismo, nos ha elegido con fino detalle 4 textos del romanticismo. Entonces nosotros los tendremos ahí, los leeremos, y la profesora Catalina nos preparó escenas, imágenes de la naturaleza. Esperamos que sea una experiencia sensorial como debería ser la educación, que sea una experiencia muy linda.
No interesante, porque para interesante está la revista Muy Interesante. Nosotros queremos experiencias bellas, es decir, estéticas, es decir, que hagan de ustedes obras de arte. Entonces, profesoras, Claudia, Alejandra, bienvenidas, gracias por la generosidad del tiempo. Esta ya era hora de que ustedes estuvieran en su casa y quisieron estar con nosotros. Catalina, gracias por el apoyo mutuo que nos hemos dado siempre. A ti, Beatriz, gracias, a las hermanas y a ustedes, muchachas, por venir, que hacen tan lindo este espacio. ¿Quieres, Cata, decir algo? No, pues sumarme al agradecimiento, pues como por ver tan buena acogida, y de verdad esperamos que lo disfruten porque le pusimos mucho amor a esto que les queremos presentar el día de hoy. Muy buenas noches. ¿Tengo sonido o no tengo sonido? Hola. Ahora sí. Perfecto. Ahora sí podemos comenzar. De nuevo, muy buenas noches. Qué rico tener que estamos aquí reunidos para conversar entre todos un tema que, como lo decía la hermana Beatriz, es un tema supremamente pertinente, no solo por las tragedias naturales que nos están embargando en estos momentos, sino por todas las reflexiones que la naturaleza nos está provocando. Ya la naturaleza no es un elemento decorativo, ni mucho menos un elemento pacífico, que se presta a nuestros planes, a nuestras manipulaciones, a nuestras estrategias. Nuestro planeta nos está diciendo, ay, tienen que contar conmigo. Todo nuestro entorno natural nos está haciendo reflexionar sobre nuestras relaciones con el mismo entorno. Entonces, comenzaremos nuestra reflexión planteando una primera idea sobre la naturaleza. Una idea que ha permanecido en nuestra tradición occidental. Una de las cosas más fascinantes de las ideas como tradiciones es que se enriquecen a través del tiempo. Cada sociedad, cada época, cada comunidad le prestan nuevos sentidos, le plantean nuevas preguntas, le buscan nuevas soluciones. Así es como las ideas ganan universalidad, ganan durabilidad. Entonces, esta primera idea que vamos a contemplar sobre la naturaleza se titula El jardín. Pero paralelo al jardín está lo salvaje. Y la bisagra entre el jardín y lo salvaje es el ser humano. El jardín del Edén. Casi que inmediatamente se le viene a uno esa imagen, como hablar del jardín existe. Pero curiosamente, si uno se dedica a la historia, a veces también le viene a la mente el jardín de las delicias del Bosco. Pero resulta que en el jardín de las delicias del Bosco hay una gran cantidad de criaturas extrañas, sorprendentes. Incluso algunas son de carácter monstruoso. Y allí está esa parte selvática, y también hay una forma de jardín. Y, como es un tríptico, parece amarrado con unas bisagras. En el jardín del Edén hay una visión de la naturaleza donde hay una armonía absoluta, donde hay felicidad, donde el hambre está saciada, lo mismo que la sed. No hay ningún tipo de inconveniente. Incluso si uno hiciera como una especie de movimiento, de viaje, no solamente dentro de lo que es el referente religioso, lo que nos encontramos en algunas de las religiones monoteístas, como ese jardín del Edén, que en ocasiones ha sido un poco complicado de ubicarlo. Otros han pretendido ubicarlo perfectamente en ese valle aluvial del mundo, de lo que fue la antigua Mesopotamia. Pero si uno avanzara y se pusiera más o menos en el mundo contemporáneo con un escritor que se inspiró en la India, Rudyard Kipling, y que escribió unos cuentos hermosos, donde también había un jardín del Edén, donde el tigre no era un depredador, donde la hiena no era carroñera, donde todos parecían vivir en paz y tranquilidad, donde todos eran una comunidad y una comunidad feliz. Entonces hay una visión de ese jardín del Edén como algo que es, en cierta forma, lo más armonioso, lo más perfecto, y es donde no hay ningún dolor,
No hay ninguna necesidad ni ninguna pesadilla, pero la pregunta es, ¿por qué parecemos condenados siempre a perderlo y se convierte como en una especie de promesa o de utopía que estaría allí? Y no es el único. Hay unas utopías como el del jardín de Shangri-La, donde también nunca se envejecía, nunca se enfermaban, nunca había odio ni ira, nunca nadie alzaba la voz. Inclusive en algunos de los jardines más espectaculares siempre hay una especie de referente estético, como decía ahora el padre Edward. Siempre da la sensación de que la armonía se siente también en el ambiente y las flores, las plantas, los animales producen sus propias vibraciones y esas vibraciones generan una música y esa música hace parte de esa armonía, pero también generan luz y esa luz genera contrastes y los contrastes generan también unas formas también, digámoslo, de un carácter casi pictórico que puede como tocarse. Los colores parecen estar vivos, como si tuvieran fuerza y latieran. Y uno dice, ese jardín no es posible. Pues eso no es naturaleza. Eso es mito, eso es leyenda, eso es religión, o eso es tan solo una utopía. ¿Seguro? ¿Cuántas veces nos hemos sorprendido ante manifestaciones de la naturaleza que decimos, es imposible? ¿Saben? Cuando me refiero a que los colores tienen su propia vibración y su propia música, no sé si a ustedes les ha tocado verlo de verdad, en directo. Si no lo han visto, se han perdido una de las maravillas, pero es posible que lo hayan visto en documentales. Hay ciertas mariposas en zonas de la selva del Amazonas que tienen unos colores verde y azul metalizado, que cuando las mariposas vuelan, capturan la luz y el reflejo que hacen de ese azul y de ese verde parece música y parece como si los colores estuvieran vivos. Y no estoy hablando de utopía, no estoy hablando de una leyenda, tampoco estoy hablando de un mito, estoy hablando de los otros, de esos otros que pensamos que estaban en un jardín que nunca pasó de ser un sueño o que ocurrió hace miles y miles de años. Dejamos de ver, pero dejamos de ver también esa parte selvática, esa parte del bosque. Es el hombre el que está viendo, el que está escuchando, el que de una u otra manera está sintiendo. ¿Qué pasa con el otro espacio, con el bosque, con lo selvático? Entonces la primera idea del jardín nos lleva a pensar en cómo cuidamos nuestras necesidades. El jardín es un lugar, como dice Claudia, en el que estamos cuidados. Tenemos la bendición de Dios. El jardín de Edén es ese lugar en el que todas las bendiciones se hacen posibles. No hay enfermedad, no hay escasez, no hay angustia. Y ese es el gran ideal que lleva a la primera sociedad occidental cristiana a plantear sus jardines. Que esos jardines sean un reflejo terrenal de esa maravillosa época en la que estábamos cuidados por Dios. Y nuestro único trabajo era administrar. ¿Administrar cómo? Pues dando el nombre. Ese acto fundacional adánico de nombrar es el acto de administrar y de cuidar lo que se nos ha otorgado. Al ser expulsados del jardín del Edén, se nos añade un elemento drástico, pero fundamental, el elemento del trabajo. Ahora nosotros, como sociedad terrena, si queremos fundar los jardines, si queremos hacer que nuestros jardines provean, sean bellos, reflejen la armonía de la creación, tendremos que trabajar. Ganar el pan con el sudor de la frente no es solo trabajar, trabajar y trabajar, es también administrar, regular la naturaleza, regularnos a nosotros mismos. Nos pone en un aprendizaje duro, continuo, constante, detallista. Toda esta idea del jardín como un trabajo constante coincide con lo que muchos paleoclimatólogos han denominado el óptimo climático medieval. ¿Saben qué es un paleoclimatólogo? Bueno, son unos científicos que se dedican a algo fascinante. Los paleoclimatólogos estudian las variaciones naturales climáticas de los tiempos pasados. ¿Cómo las estudian? Ellos son los que se van a los polos y sacan tubos de hielo
y evalúan científicamente esos tubos de hielo porque en ellos pueden encontrar registros microscópicos de los cambios de temperatura que ha experimentado nuestro planeta. En todas estas investigaciones, los paleoclimatólogos han podido encontrar, han podido rastrear un periodo largo de verano que precisamente va del siglo X al siglo XIV, toda la Edad Media. Y en ese periodo de óptimo climático del hemisferio norte, los tiempos fueron alegres, como lo dice el Carmina Burana. Claro, habían climas propicios, las cosechas producían, los animales procreaban y las primeras ciudades florecieron. El primer comercio conectado, las primeras ferias comerciales surgieron. El jardín del mundo floreció y hubo para todos por mucho tiempo. Justo en el siglo XIV el clima se enfría y empezamos a tener unos inviernos muy largos, no solo en el hemisferio norte, sino también, según lo han detectado los últimos estudios, también en el cinturón del trópico y en el hemisferio sur. ¿Qué significó este cambio? Significó que los jardines se volvieron ingratos y el trabajo, la penuria, la tristeza se volvió algo permanente en la vida del hombre, en la vida de los seres humanos. Los jardines, los animales, toda la naturaleza se reveló como algo muy rebelde, díscolo, desafiante. Pero esto también era un designio de Dios en la mentalidad de la gente medieval. Y el problema es que si es un designio de Dios, ¿se debe temer y aceptar? ¿O se debe aceptar y considerar que no se debe temer? Miren, hay una particularidad, y es que ciertos lugares son atractivos, pero atractivos porque son miedosos. Eso es más o menos como cuando a uno le dicen, cuidado, no vaya por allá, que es muy peligroso. Y uno dice, sí, no voy a ir. Y usted empieza a sentir que su corazón empieza a latir rápido, no me están mirando, y empieza uno solo a acercarme un poquito. No es sino que uno le diga, cuidado con eso, no lo haga. Y eso es como un atractivo. Habrá unos ciertos espacios que, como dice Alejandra, las condiciones climáticas habían cambiado y lo que eran bosques en cierta forma amigables, porque a pesar de que no fuera exactamente el jardín controlado de la huerta, es el jardín controlado de las estaciones, porque ellos asistían a los bosques en ciertas épocas para recoger semillas, para recoger raíces, para hojas, flores, que utilizaban no solamente para la alimentación, sino que utilizaban incluso para lo que eran sus prácticas médicas de la época, inclusive porque los pocos tintes que conocían los traían de los bosques. Entonces, era costumbre de que el bosque hasta cierto punto también era amigable y era su jardín. Usted sabe dónde están los que producen las nueces, las avellanas, o dónde están las raíces del ruibarbo, o dónde están ciertas plantas que crecen en ciertas partes profundas y oscuras del bosque, que son las que sirven como analgésicos para quitar cierto tipo de dolores, que ellos pensaban incluso que si se tejían sombreros con ciertas hojas y se ponían sobre la cabeza, además de que quitaban el dolor de cabeza, le daban a uno alegres sueños. Entonces miren, a pesar de que parecía que crecían de manera accidental y sin intervención humana, los hombres sabían que era también su jardín y tenían una manera de controlarlo. Sin embargo, ciertos bosques, especialmente en el mundo europeo y en el mundo del norte de Asia, empiezan a convertirse en una trampa. Lo mismo va a ocurrir con las selvas en el mundo del trópico, en el nuestro, porque ya no son previsibles. Como no son previsibles es por las condiciones climáticas, porque están cambiando de una manera que parece no entenderse. En ocasiones, cuando los inviernos se hacían tan largos, el bosque se podía convertir en una trampa, porque mientras estabas por fuera del bosque, las condiciones climáticas eran posibles de sobrevivir. Sin embargo, el bosque podía atraparte en una maraña de hielo. Incluso lo voy a plantear de esta manera. Hay una referencia en Jean-Pierre Bernard que habla del mundo clásico y no del mundo medieval, pero que después otros autores como Pirén lo van a citar. Hay una muerte en el bosque, que es una muerte que se repite incluso en la literatura y parece como medio fantástica. Un hombre que entra a cazar una pequeña liebre en el bosque y que el día es primaveral, está completamente despejado,
Han pasado muchos días de caer nieve constantemente, pero por fin ha dejado de caer nieve. La nieve está dura, lo que permite caminar sin caer en un hueco, sin resbalar, y tienen hambre. Y va detrás del conejo. Sin embargo, nunca regresa del bosque. Cuando sale a una partida a buscarlo, lo encuentran muerto y van a declarar que el bosque lo ha asesinado. Algo hizo mover unas ramas y estas ramas estaban cargadas de hielo y van a caer agujas de hielo desde mucha altura que lo van a atravesar. El bosque había cobrado una víctima y lo había asesinado. Pues miren, es como si el bosque tuviera la acción de cometer ese homicidio. Entonces el bosque se convierte en alguien que puede ser el enemigo. Desafortunadamente no pude encontrar un relato semejante a la selva. Sin embargo, hay algunos textos donde no nos hablan de nuestra selva, sino de ciertas serpientes que despiertan con un hambre voraz, y aparece la famosa Mataná en muchos cuentos, que ha aguantado tanto hambre que es capaz de comerse a un hombre y su caballo. Y uno dice, eso es exageración. Pero entonces empiezan a aparecer estas condiciones donde el jardín está cambiando, y cambiando por condiciones como las que decía Alejandra. No son solamente los fenómenos climáticos. Quiero que relacionen esos cambios climáticos con lo mismo que decimos hoy. Hoy estamos hablando de cambios climáticos. No sé si lo han escuchado, pero este periodo es de huracanes. Es común que sea de huracanes, pero no es tan común que se formen 4 y 5 tormentas tropicales, casi que de manera simultánea, y todas pasen de tormenta tropical a huracán, como pasó con Irma, Katia y José, que son extraños. No es tampoco frecuente que huracanes se acerquen por condiciones de corrientes, se acerquen a territorios, digamos, continentales, o a islas que no habían sido tocados, o territorios que no habían sido tocados. La pregunta es, ¿qué está pasando? ¿Se acuerdan que uno dice qué le está pasando a la naturaleza? ¿Qué le hemos hecho a nuestro entorno? Pues en el siglo XIV y XV también hacíamos esas preguntas. Los hombres parece que somos recurrentes cuando nos enfrentamos a algo que parece no estar saliendo como esperábamos, y por eso lo llamamos la bisagra entre el jardín, ese jardín que puede ser el del Edén, y ese bosque que puede cobrar víctimas con una pequeña sacudida de ramas que deja caer sables de hielo. Fíjense cómo la literatura y también las tradiciones orales nos representan, nos facilitan acceder a esa perplejidad, a ese asombro. El bosque ya no es amigable, el jardín ya no produce. Las ciudades, los jardines pueden quedar abandonados por pestes, por cambios climáticos, por plagas, por guerras. Claudia habla de la literatura. Estamos en una biblioteca. Señoritas, ¿ya leyeron su buena dosis de cuentos? Me estoy refiriendo a las viejas colecciones de cuentos. Los cuentos de los hermanos Grimm, de Charles Perrault y otras colecciones de cuentos. Hans Christian Andersen, ¿Se acuerdan de La Sirenita? Claro. A mí me llaman la atención. De estas colecciones de cuentos recuerdo dos que nos hablan muy bien, nos representan muy bien. Esa idea del jardín benéfico, del jardín que es bello, porque también es fértil. Y aquí tenemos otra gran idea en nuestra tradición, belleza y fertilidad, y del jardín que se nos puede transformar en algo muy tenebroso. El primer cuento del que les hablo es Rapunzel. ¿Han oído hablar de Rapunzel? Listo. ¿Qué pasa con la mamá de Rapunzel? Quiero una verdura, consígueme la verdura. Oh. Muy bien, le dan de comer la verdura y luego tiene que entregar a su hijita, que va a crecer por obra y gracia de la verdura con un hermoso y largo cabello. Pero ese jardín, el jardín doméstico, que es una de las grandes tradiciones occidentales, los jardines domésticos medicinales que proveen, se convierte en algo tenebroso cuando ya no están los seres humanos ahí para controlarlo. Y entonces ahí encontramos otro cuento, Los músicos de Bremen. No se trata de músicos, se trata de animales que quedan solos en la huerta. ¿Qué hacen los animales domésticos inhumanos? ¿Quién los dejó ahí? ¿Por qué no se los llevaron? Son los jardines vueltos bosques, cuando la naturaleza, de manera implacable y arbitraria, reclama su territorio.
vuelve a integrar el territorio domesticado. Debemos incluir entonces en nuestra reflexión sobre la naturaleza vuelta a jardín todas las variedades de jardines que nos van a dar cuenta de las diversas maneras que hemos desarrollado los seres humanos para controlar e integrarnos con la naturaleza. Claro, está el jardín doméstico, está el jardín medicinal, está el jardín del placer, y por eso en nuestras imágenes al principio teníamos estas iluminaciones medievales de gente cantando, haciendo música en los jardines. Los jardines se convierten en esos lugares privilegiados para la contemplación, para la oración, pero para el placer, para el deleite. Y nosotros, los hispanoamericanos, contamos con un elemento cultural adicional. Ese elemento lo aportaron los árabes. Los árabes enriquecieron el jardín ibérico occidental cristiano, aportándole nuevos olores, llevando nuevas plantas, nuevas flores, nuevos sabores. Los árabes llevan las naranjas, llevan los cítricos, por ejemplo. Los árabes aportan nuevos sonidos, llevan los juegos de agua. Nuestros patiecitos coloniales llenos de flores, de frutas y con una fuentecita en la mitad son uno de los regalos árabes que tenemos. Nuestro jardín, nuestra idea de armonía, de paz, de naturaleza, de saciedad, de belleza y fertilidad está atravesada entonces por todas estas dinámicas. La literatura, con los cuentos, que fue el ejemplo con el que empezó ahora Alejandra, nos puede también mostrar una visión del bosque. ¿Recuerdan a Pulgarcito? Llevando miguitas de pan para poderse regresar. Pero se la comen los pájaros, entonces tengo que llevar algo más. Pero ¿recuerdan ese bosque de Hansel y Gretel? Ese donde está la casa de jengibre que atrae niños a manos de la bruja. Pero también recuerden que después de cumplirse la maldición de la 13ª hada, y la niña es condenada a morir a los 15 años, chuzada por el uso, y que el hada, que no ha podido dar su regalo, dice no morirá, pero dormirá 100 años. ¿Recuerdan lo que ocurre? Cuando se chuza su dedo, dormirá 100 años, el bosque crece alrededor de ella y la protege en su sueño de 100 años. El bosque atrapa, el bosque pierde, pero el bosque también protege. Cuando empezamos a jugar con esas percepciones desde los cuentos, no son al azar. No es que al azar se escribió sobre eso, era la imaginación de la época. Esos cuentos son producto también de las marcas de la época, de lo que la gente creía, y la mejor manera de educar a sus hijos era contando relatos. Hasta el día de hoy es la mejor manera, es contando relatos. Contándonos esos cuentos enseñaban, y esos cuentos están hablando de esa realidad. Pero ¿cuánto tiempo nos pasaremos con esta naturaleza que empieza a desbordarse desde el siglo XIV, que en el siglo XV, XVI y XVII empiezan a aparecer los nuevos bulevares o esos jardines cuidados y perfectamente, digamos, diseñados como en forma geométrica? Los árabes, como dice Alejandra, introdujeron flores con nuevos aromas, frutas con nuevos sabores, introdujeron las fuentes. No solamente era el agua de las fuentes, sino el ruido que generaban los insectos y las aves que atraía la fuente para bañarse en ella. Pero el mundo de Europa va a empezar a ser más rígido el jardín. Ese jardín en el cual se solaza, en el cual disfruta, lo empieza a llenar de formas geométricas. Empieza a cortar los árboles para que tengan formas a veces de carácter imposible. Doma las rosas, doma tulipanes, e incluso los combina para obtener colores que ni la naturaleza fue capaz de dar. Dirán algunos holandeses que construirán uno de los tulipanes más costosos de la humanidad. Se lo llama el tulipán del corazón negro. Realmente no es negro. Hay una historia, a mí me gustan, los que me conocen, me gustan esas historias raras. Parece ser que la semilla, el bulbo del tulipán, tiene un cierto parecido a la cebolla. Parece ser que un mercader judío compró un bulbo de este tulipán negro y lo dejó sobre la mesa en un hostal donde estaba comiendo, y alguien lo confundió con una cebolla y se lo comió. Y le había costado casi que toda la fortuna que él tenía, y esperaba hacerse todavía más rico sembrando tulipanes de corazón negro.
La naturaleza empieza a ser controlada porque los hombres pensamos que la podemos controlar y empezamos a volverla rígida, a que cumpla nuestras expectativas, pero incluso las expectativas a veces van más allá. Y por eso tenemos que retar a la naturaleza. No nos sirve la luz que tenemos del sol. Necesitamos más horas de luz. Por lo tanto, ¿somos capaces de prolongar la luz del día? Claro que sí. ¿Somos capaces de extender el calor y generar condiciones de calor para poder vivir más cómodos? También. Hay un ejercicio que empieza a surgir que lo podríamos llamar una forma de vanidad exagerada y otros le podrían decir que es una necesidad. Cada vez más personas viven en la ciudad, cada vez más personas necesitan trabajar en otro tipo de ambientes y esos ambientes necesitan de más horas de luz solar, necesitan de una calefacción distinta, no tienen el huerto pegado a su casa, no son autosuficientes para su comida, por lo tanto tendremos que depender de otras formas de hacer la comida, de transformarla, modificarla y conservarla. Estamos hablando de un jardín y de una naturaleza que se ha transformado y que se transforma de una manera muy sorprendente. La transformación de la naturaleza, la transformación del jardín. Hola, ahora sí. La naturaleza del micrófono no coopera. Gracias. Ahora sí. A medida que la naturaleza se vuelve más díscola, estamos pasando ya, como nos lo ha indicado Claudia, siglos XV, siglos XVI, siglo XVII, a medida que la naturaleza se revela más sorprendente, entonces nosotros los seres humanos, con ayuda de nuestra razón, empezamos a dominarla, o más bien empezamos a idear, a diseñar estrategias para conocer, medir, controlar y explicar la naturaleza, no solo en sus formas, sino también en sus procesos, en sus fenómenos. A toda esta complejidad hay que sumarle una cuestión: la integración de nuevas naturalezas. Siglo XV, siglo XVI, el descubrimiento de nuestro continente le revela a Occidente cosas que jamás se imaginó. Le revela las temibles Mapanás, le revela todas estas zonas geográficas que parecen bosques, pero que en realidad son pantanos. Le revela desiertos, le revela árboles gigantescos, le revela la terrible belleza de una tormenta tropical. ¿Ustedes se imaginan el terror de los primeros españoles en tierras caribeñas al ver su primer huracán? Imagínense el pánico de esta pobre gente. No sabían que era un huracán, no sabían que era un temporal tropical. Las crónicas de conquista están llenas de episodios de hambre. Hambre en medio de la exuberancia tropical. No han visto, no saben qué es un árbol de aguacate, no saben qué es un mango, no saben qué es una guayaba. Hambre en medio de frutos, de aromas, de paisajes que apenas se están conociendo. Esa naturaleza que se está conociendo, que se está revelando, que se está entendiendo, es una naturaleza embrujadora, pero es una naturaleza terrorífica que también puede matar. Y ahí surge uno de nuestros mitos continentales, sobre todo del trópico, la madre monte. Tengan cuidado con la madre monte. Es mejor no salir de noche. Y si sales muy temprano, sal acompañada. Por favor, que te den la bendición, que te acompañen los ángeles y los arcángeles custodios, porque la madre monte es seria. Ella te puede engañar, te puede seducir y te puede hacer recorrer caminos que no existen, porque te los ha hecho solamente a ti. Y una vez que los emprendas, la madre monte los borrará detrás de ti, y cuando trates de regresar, estarás perdida y no encontrarás la manera de regresar. Pero en otras ocasiones te hará escuchar los sonidos del agua, un agua que te invita a buscarla, y tú seguirás entrándote en una zona desconocida, buscando el agua y sintiendo cada vez más sed, y la madre del monte
te habrá engañado de nuevo, porque no hay agua. Cada vez sentirás más sed. Pero en ocasiones lo que escucharás será el llanto, un llanto desesperado de un niño que te pide que lo ayudes. Ten cuidado, la Madre Monte toma la voz de los niños y del silencio. ¿Cómo así que la voz de los niños y del silencio? Porque en ocasiones, cuando te introduces en la selva y en el monte, escuchas las voces de niños afligidos que piden socorro, y después de buscarlos incesantemente, te encuentras y te das cuenta de que lo que te rodea es un silencio absoluto, un silencio que precede a tu muerte. Esto que estoy tratando de hacerlo con una voz especial y tratando de recordarlo más o menos, es lo que acompañó la descripción de una de las esculturas de José Horacio Betancourt que se llama La Madre Monte. Hay que decir que José Horacio parece ser que escribió este texto, bueno, y no es literal, es más o menos lo que trato de recordarlo. Lo que pasa es que hace parte de mi familia, por eso lo recuerdo, y lo recitaban bastante. Parece ser que lo compuso cuando estaba bastante borracho, pero la particularidad era que una de las cosas que él va a hacer es que adoraba la cacería, pero le gustaba la cacería no ordenada, sino que le gustaba meterse en el monte, y más de una vez se perdió, y más de un cazador se perdía si no iba acompañado por perros. Y el cuento de la Madre Monte era un cuento que vivía constantemente y que se los contaban desde pequeñitos. Ellos vivían en Caracolí y les advertían: tengan cuidado con la Madre Monte. ¿Quién es la Madre Monte? Aparece en muchos mitos, llamada de otra manera. Es esa naturaleza que si tú no aprendes a respetarla, y respetarla es entenderla como un ser vivo que te está proveyendo, que te está permitiendo vivir a ti, pero si tú la agredes, si tú la entiendes como un espacio para el saqueo, para el pillaje, naturalmente ella podrá cobrarte los desmanes. Muchas de las tribus de nuestros territorios tenían una relación muy clara con la madre tierra, con la madre naturaleza. Sabían que ella daba, pero también quitaba, si usted no hacía un trabajo de equilibrio. Desafortunadamente, de una manera muy categórica lo voy a decir, nuestros conquistadores europeos no comprendieron eso, y muchos de nosotros tampoco. Qué pena lo que voy a hacer, pero nosotros incluso, nuestros antioqueños, de los cuales nos hemos sentido muy orgullosos por los procesos de colonización, recuerden que nuestro mismo himno habla del hacha que nuestros mayores nos heredaron. Esa hacha con la que talamos bosques, selvas, para abrir caminos, para abrir senderos, y que naturalmente podríamos decir: ten cuidado con la Madre Monte, porque ella te puede cobrar aquello que has hecho cuando has tomado la naturaleza como una bolsa para el saqueo y para el pillaje. Las inundaciones, las pestes, las plagas, las sequías fueron interpretadas como acciones, como retaliaciones de la Madre Monte. Podríamos decir que a cada paso que dio la Madre Monte entre los siglos XVI y XVIII, le respondía la razón humana que buscaba explicar por medio de la física, por medio de la agricultura, por medio de la botánica, por medio de la medicina, cómo es que la naturaleza funciona, cómo es que podemos controlarla, canalizarla para que coopere en nuestro bienestar. En todo ese proceso se forja nuestra noción tan común de medio ambiente. Es medio no porque le reconozcamos su carta de legitimidad, es medio porque es un camino, un instrumento, y como tal debe funcionar a nuestro gusto. El desarrollo, o más bien toda la aplicación de la razón humana para lograr entender, canalizar y controlar la naturaleza, es una de las grandes aventuras del pensamiento humano occidental. Claro, tenemos avances maravillosos, tenemos ideas fabulosas para comprender el funcionamiento del mundo. Incluso tenemos en todo este proceso en el que se unen, como acabo de decir, medicina, botánica, física, química, biología, historia, en el que se unen todas las ramas del saber. En todo este proceso tenemos la formación de otra idea muy cara a nosotros los occidentales: el bienestar. Y entonces la naturaleza debe contribuir a nuestro bienestar. Nosotros moldeamos nuestro entorno natural para formatearlo a nuestro bienestar. Aquí tenemos
una mentalidad, una actitud, un horizonte de sentimiento muy poderoso. Fíjense, estamos hablando de un proceso que nos ha llevado por muchísimos caminos en los últimos 300, 400 años. Con una cosa que quiero que piensen, en ese siglo XIX de revolución industrial, de procesos científicos, de ruptura de paradigmas, donde pensamos que la ciencia nos permitirá normatizar, regular, casi que encasillar todo para comprenderlo, para entenderlo, e incluso pensamos en la famosa idea del progreso, que gracias a la ciencia, la técnica y la tecnología podremos controlar todo, podremos prever las sequías, los inviernos, casi que podríamos prever los terremotos. Saben que seguimos sin ser capaces de hacerlo, pasado tanto tiempo. Hay algo que me gustaría llamarle la atención. Muchos de los filósofos del siglo XIX, entre ellos Federico Nietzsche, decía que la naturaleza era la mujer y que la mujer era naturaleza. Y cuando se supone que nos estaba diciendo a nosotras las mujeres que éramos naturaleza, no era un piropo, era desordenadas, caóticas, pasionales, arrastradas por condiciones que no parecían explicarse, mientras que por el contrario el hombre era cultura. El hombre es razón, conocimiento, orden, producción, Dominio, dominio. obediencia. La mujer obedece como la naturaleza. La mujer como la naturaleza debe ser controlada, disciplinada, manejada, porque si no sería el caos. Es muy curioso. ¿Saben por qué? Porque a lo largo de la historia del mundo de Occidente, la naturaleza tiene un rasgo que es femenino, hasta el día de hoy. ¿Cómo llamaban los primitivos a la tierra? Madre. La madre tierra. Esa tierra que pisábamos era la madre, y la naturaleza también es femenina. Nuestra luna también es femenina porque nos da luz y porque cambia. O sea que es muy curioso, porque a pesar de que nos trataban como si fuéramos infantes, sin capacidad de orden y raciocinio, la manera como de bajarnos de categoría era decir que éramos naturaleza, mientras el hombre era cultura. Pero es como dice Alejandra, el hombre domina. ¿Y domina a quién? A la naturaleza, domina a la mujer. Y bajo esas circunstancias va a perder uno de los rasgos más determinantes de nuestra humanidad, que es nosotros somos naturaleza, no las mujeres. Nosotros los seres humanos, ¿cuándo dejamos de ser naturaleza? En este periodo de tiempo que pensamos que la naturaleza estaba por fuera de nosotros. Y al estar por fuera de nosotros la podíamos organizar. Y al poder hacer eso, ¿saben lo que pasó? Empezamos a perderla. Y a perderla sin razón. Volver a la naturaleza un medio, volverla recursos naturales, implicó volverla obediente, o al menos intentarlo, como lo acaba de explicar Claudia. Los recursos naturales, obedientes, son los que hacen parte de nuestra productividad. Así fue como nosotros los occidentales, tras la primera y sobre todo tras la segunda revolución industrial, recordemos que la primera es a finales del siglo XVIII y la segunda revolución industrial despega en la segunda mitad del siglo XIX, así es como nosotros los occidentales empezamos de nuevo a conquistar nuestro mundo. Conquistar implicó integrar diferentes naturalezas, diferentes entornos naturales en un solo sistema de producción y bajo una sola idea de bienestar y bajo una sola idea de futuro. Las naturalezas, o más bien los manejos de la naturaleza alternativos a la idea occidental del recurso natural, eran considerados como ideas salvajes, antiprogresistas, atrasadas, antimodernas, etcétera, etcétera. De ahí que muchos sistemas de vida en los cuales el equilibrio entre las necesidades del ser humano y las necesidades del entorno natural es un enlace crucial, quedaron subordinadas. Muchas veces fueron objeto de políticas verdaderamente persecutorias.
La naturaleza occidental durante los últimos 150, 200 años, desafortunadamente, ha sido una naturaleza que ha visto el mundo y nos ha visto a nosotros como elementos del mundo en una estructura vertical. Nosotros los humanos, arriba de la pirámide, y abajo el resto de nuestro entorno. No sé cuántos de ustedes recuerdan cuando uno ve historia del arte, o cuando uno está viendo algún documental de estos de Nat Geo, de Discovery, cuando están hablando de algún pintor o pintora que de pronto es especialista en pintar bodegones y aparecen unas imágenes que se llaman naturaleza muerta. Y aparece un plato con una media granada o una media manzana, con una especie de codorniz así como desnucada encima de la bandeja. Hay veces aparecen unas uvas y unas cuantas desgajadas. Eso se llama naturaleza muerta. Muchos de los bodegones eran eso, naturaleza muerta. Porque están sobre el plato, sobre una bandeja, en una mesa, en una cocina, en un comedor. Están por fuera de. Pues el siglo XIX del cual está hablando Alejandra hace eso. La naturaleza está muerta. ¿Saben cómo describían a Londres a finales del siglo XIX? Como la ciudad más maloliente. Decían que llegando aproximadamente a 25 leguas antes de llegar a Londres, se sabía que estaban cerca de Londres porque el olor de la ciudad llegaba. Decían que la nieve en Londres era bonita 2 minutos, después de que se había posado sobre el suelo, porque 2 minutos después la nieve empezaba a ponerse de color gris por la cantidad de hollín que había de las grandes chimeneas. La historia nos decía que no solamente la ciudad estaba cubierta de la neblina, sino de un hollín gigantesco. La gente dejó de levantar la mirada para buscar el cielo, para mirar las estrellas, para mirar el sol o la luna. La gente dejó de ver árboles, dejó de ver agua corriente cristalina, porque se acostumbró a ver caños sucios y malolientes. Se rodeó de fábricas, eran obreros que respondían a timbres o campanas para cumplir su jornada laboral. Los más ricos, la aristocracia, en una época del año del verano, partían hacia sus fincas y a sus haciendas, pero aún así la naturaleza les intimidaba. Por eso muchas de sus villas tenían jardines regulados, controlados. Las rosas tenían que estar en un parterre y jamás salir de él. Las figuras de los árboles a veces imitaban animales en movimiento. Y si le gustaba la cacería de la zorra, pues todos los setos tenían forma de caballo, de zorra o de conejo corriendo. Y de una u otra manera es una naturaleza muerta, porque se está constriñendo, se está, digamos, moldeando a lo que se quiere. Y se pierde esa imagen de naturaleza. No solamente se pierde, sino que se pierde la sensación. Se pierde ese juego de sentir la lluvia que cae y sacar la lengua, como decía Charles Dickens en la Historia de 2 mundos, de sacar la lengua para atrapar el primer copo de nieve y poder palpar su sabor. ¿Qué pasa en eso si está lleno de hollín? Dickens, que escribe bobadas, o en Oliver Twist, o que escribe no bobadas en Historia de 2 ciudades. Pero no es él. Va a empezar un movimiento donde una cantidad de gente que ha vivido en ciudades, que nació en ciudades, muchas de ellas malolientes, llenas de hollín, completamente, digamos, saturadas de edificios, hacinadas, en ocasiones con unos pedazos que podían ser muy hermosos, pero a la gente del poder, de las estructuras de poder o los más aristócratas, pero el resto de la ciudad no, y empieza una especie de movimiento que parece bastante a la melancolía. Alguien que empieza a extrañar cosas que ni siquiera tuvieron ellos en su generación, pero de las cuales han oído hablar a la literatura, de las cuales han visto en los cuadros, han visto en algunos bajorrelieves en bronce o en cobre, y empiezan a pensar en esos relatos, e incluso en relatos del jardín del Edén, aquel donde nadie sufre de hambre, nunca muere de calor o de frío, donde la gente no pelea, no tiene disgustos, no sufre de ningún tipo de enfermedades. Empieza a aparecer un nuevo movimiento dentro del seno de esa revolución, de esa segunda revolución industrial. Ese movimiento es el romanticismo. El romanticismo occidental tiene muchas caras, tiene muchos exponentes maravillosos. Lo que une a estas facetas, a estos pensadores, a estos políticos, a estos científicos, es la necesidad de recuperar el vínculo con la naturaleza. Pero no es solo porque la naturaleza sea linda, no es solo porque, ay, qué bonita la florecita.
Recuperar el vínculo con lo natural es recuperar gran parte de la complejidad humana. Entonces la naturaleza es bella y terrible a la vez para los románticos. La naturaleza es abundante, pero también reclama, puede ser despiadada. La naturaleza puede ayudarnos a evocar lo mejor de nosotros mismos, pero también nos puede sumir en estados de profunda melancolía, como lo dice Claudia, de profunda reflexión. Por lo tanto, el arte romántico y la filosofía romántica nos trae imágenes de seres humanos, de individuos que se pierden en bosques, en jardines y en selvas. Se pierden por voluntad propia. Aquí tenemos a los viajeros, a los exploradores, a los grandes caminantes. Caminar en la naturaleza es un acto de reflexión muy aventurado. Es un acto de rebeldía porque significa dejar el ideal de la eficiencia, el ideal del razonamiento matemático, el ideal de la productividad, para tomarse no solo un momento, sino días, semanas, meses o años para caminar en la naturaleza y poder, gracias a esa relación directa con lo natural, es decir, dejar que el viento te despeine. Si llueve, pues dejar que la lluvia te empape. Si atravesaste un lodazal, dejar que la ropa se te empantane, que los zapatos se te llenen de agua, que los huesos y los músculos se te entumezcan de frío, o soportar una insolación, y soportar sed, y soportar hambre. Todo esto en el caminar, en una relación directa, física, sensual con la naturaleza, le permite al hombre en el romanticismo reencontrarse consigo mismo. Le permite a la mujer romántica también encontrarse con una faceta de su personalidad, la faceta que la reconecta a los ritmos de la naturaleza, a los ritmos productivos de la naturaleza. Pero en ocasiones esta naturaleza no existe, y no existe tal como la están buscando. ¿Saben? La van a poblar de seres fantásticos. Va a volver a aparecer el oro en el Rin, y vamos a volver a cantar a los Nibelungos. Vamos a encontrarnos a un Wagner tratando de conjugar un tiempo del mundo pasado que él ve hermoso y lindo. Son capaces de volver al mundo medieval precioso. O sea, el hambre desaparece del mundo medieval, la humedad, el mal olor, y empiezan a aparecer los castillos románticos, con unos fosos en los cuales nadan cisnes blancos y negros. Se les olvida que el foso es el lugar donde caen las aguas negras, la basura e incluso los cadáveres, porque no se tomaban el tiempo de enterrarlos. No, aparecen casi que los castillos de, digamos el de Walt Disney, ese que aparece incluso identificando ese castillo hermoso con sus torretas, con un foso lindo. Incluso esas prisiones profundas, esos calabozos, empiezan a ser románticos, empiezan a ser hermosos, y se empieza a vivir en un mundo donde es posible que las figuras míticas, las figuras de los cuentos y de las leyendas vuelvan a aparecer. Pero hay una particularidad: es una época donde usted puede construir una naturaleza a su gusto, y esa naturaleza tiene pinceladas que en ocasiones son paradójicas. Miren, de este mundo paradójico hay un hombre que quiere construir un hombre a partir de pedazos de cadáver. Esto es romanticismo. Y es un médico que vamos a llamar el doctor Frankenstein, y va a construir un monstruo. ¿Y saben ese monstruo por qué mató al doctor Frankenstein? No porque lo odiara, no porque quisiera vivir solamente. El monstruo le dice a su creador: dame un nombre para poder existir. Realmente la vida del monstruo es trágica, porque el doctor se niega a nombrarlo, y al negarse a nombrarlo, le niega su existencia. Entonces, ¿eso es romántico? Sí. Es el mismo Lord Byron componiendo poemas donde mucha de la sociedad dice que es un depravado, que se fue a vivir con su amante hombre, su amante mujer, y que se fueron a vivir a Suiza. Pero resulta que su amante, la de Lord Byron, es la que lo reta y le dice: soy capaz de escribir un cuento que te estremezca. Ese cuento hasta el día de hoy se llama El Doctor Frankenstein, de Mary Shelley. Ese es el mundo del romanticismo.
Un mundo que es capaz de jugar con lo más oscuro y con lo más luminoso. Es un mundo donde usted puede construir vampiros, hombres lobo, princesas de la muerte o de los 100 años que han dormido. Pero también es la época que por las digamos, inhalaciones de derivados de opio, ya sea con el láudano para quitarme el dolor de cabeza, pero del cual se vuelven adictas muchas mujeres, o fumando el opio, vamos a construir poemas, donde en esos poemas desesperados decimos, no entiendo la naturaleza, porque es que no ha entendido su propia naturaleza, la está construyendo en forma de artificio. Por eso sus poemas y sus textos a veces son desgarrados. Es posible que en esta biblioteca, sobre todo, se puedan encontrar textos que son hermosos, como Jane Eyre, por ejemplo, o como Cumbres Borrascosas. Si ustedes miran, hay algo de melancólico, hay un amor triunfante. ¿Pero qué amor triunfante? Si Heathcliff es un hombre horroroso, ¿qué pasa cuando Edward queda desfigurado y ciego? Entonces uno dice, no son amores perfectos, porque de todas maneras parece que no le queda otro recurso sino quedarse con ella. Entonces uno mira esas historias donde parece que ni siquiera la naturaleza de los sentimientos parece clara, porque hay algo que nos traiciona. Les recomiendo pegarle una mirada, incluso a un norteamericano. Uno diría, romanticismo es alemán. Lean el poema del cuerpo de Edgar Allan Poe. Y uno dice, uy, claro, pero estaría de moda. Si ustedes se ven la película que se llama El Cuervo, que es una película de más o menos, tuvo mucha publicidad porque su protagonista, hijo de un gran experto en artes marciales, eso, muere en la filmación de la película, por eso se hace bastante famosa. En esa película nunca está la luz del día y nunca deja de llover. Esa película tiene una relación bastante directa con un hombre que muere alcoholizado y que construye unos poemas y unos cuentos sorprendentes de una naturaleza que se extraña, porque el corazón es delator, porque el gato es traidor, porque el cadáver no es cadáver, está vivo y acaba de ser enterrado vivo. O sea, la naturaleza parece sublevarse, pero en esa sublevación, no solamente Edgar Allan Poe, está utilizando la literatura, también es porque es importante que pensemos en ella, es un ejercicio donde hay una especie de nostalgia por una naturaleza por fuera de nosotros, pero también una naturaleza interna, pero parecemos no entenderla, parece ser un tanto caótica y que parece idealizada, más que real, es como si no fuera nuestra. Entonces, la naturaleza que nosotros heredamos no está allá. La naturaleza que amanece en el siglo XX y de la que todavía tratamos en el siglo XXI es esa relación permanente que nosotros los seres humanos construimos con nuestro entorno. Por eso los árboles nos hablan, por eso el cuervo nos delata, el cuervo nos anuncia, nos da premoniciones de algo siniestro que puede arrojarnos al abismo o darnos paz. La naturaleza entonces cambia. Revolución industrial con su naturaleza dominada por un lado y el romanticismo con esa naturaleza indómita, profundamente rica, multifacética por el otro. Aquí tenemos nuestra doble comprensión. Los seres humanos modernos, los que amanecemos al siglo XX y al siglo XXI, entonces tenemos esta enorme tarea, ya asumimos esta responsabilidad. No es el medio ambiente. No son los recursos naturales. Somos nosotros, en una relación permanente con un entorno tan cambiante como nosotros mismos. Empecemos a darnos cuenta que la naturaleza no está por fuera de nosotros y que nosotros hacemos parte de la naturaleza. Mucho tiempo atrás, Aristóteles pensaba que nosotros éramos naturaleza en nosotros, pero resulta que muchos otros hombres pensaron también en el mundo medieval que la naturaleza se encontraba en nosotros mismos. Un médico del siglo XII, Isidoro de Sevilla, decía que nosotros teníamos en nuestro cuerpo, en nuestra mente y en nuestro corazón la conjunción de toda la creación de Dios. O sea, los 5 días previos a nuestra creación estaban también en nosotros. Por eso cuando trataba las enfermedades, las trataba por semejanza con la misma naturaleza. Desafortunadamente perdimos esa conexión, esa condición de bisagra, y la empezamos a recuperar en el siglo XX,
pero al recuperarla empezamos a pensar que hemos hecho daños que quizá no podamos recuperar. O que no solamente hemos dañado cosas que demoraremos mucho a recuperar, sino que hemos perdido sentidos. Si uno dice perdido sentidos, no sé si ustedes sepan, pero hay una propuesta desde más o menos la década de los años 60, donde se dijo que es que los hippies eran medio locos, pues consumían mucha droga, entonces pensaban bobadas. Pero hubo cierto grupo de médicos y de ciertos psicólogos que empezaron a decir que siempre nos concebimos como seres con 5 sentidos, pero que no teníamos 5 sentidos, que incluso las mujeres venían diciendo desde hacía muchísimo tiempo que teníamos un 6º sentido. Se empieza a hablar de que tenemos otros sentidos, pero que hemos perdido la capacidad de desarrollarlos y que los hemos dejado como sin ese desarrollo, como en forma embrionar. Entonces cuando no le dicen eso, le dicen que podemos tener hasta 12 o 13 sentidos, están locos. Quiero que piensen esto. ¿Por qué si alguien tiene un problema visual, desarrolla tanto el tacto? No sé si ustedes se han dado cuenta que en algunas puertas y en ascensores hay indicaciones en braille para que la persona tocando los botones sepa qué botón hunde para el piso 1, 2, 3, 4 y 5. Yo lo he intentado, no sé si ustedes. A veces trato con los dedos de pasar los dedos por esas teclas para ver qué siento. Y sí, siento el relieve, pero yo no entiendo la diferencia cuando hay 5 punticos o cuando hay 4. No soy capaz de ver cuántos hay ni en la dirección que hay. Y me parece sorprendente que los invidentes puedan darse cuenta cuántos puntitos hay y en qué direcciones. Pero resulta que si me quedara ciega y empezara mi proceso de aceptación y empezar a aprender braille, tendría que empezar a desarrollar mi tacto. ¿Por qué no lo desarrollo ya, aunque tenga la vista? ¿Por qué no he desarrollado el tacto? ¿Por qué no he desarrollado el gusto para percibir incluso sustancias que pueden ser tóxicas? Se supone que antes éramos capaces de hacerlo y ya cuando estamos intoxicados hasta la muerte, nos damos cuenta que nos intoxicamos, pero porque estamos vomitando, nos duele todo. ¿Por qué no fuimos capaces de sentirlo en nuestro gusto? La pregunta que nos hacemos ¿es posible que tengamos otros sentidos que no hemos desarrollado y que no sepamos que tenemos? Esas afirmaciones que aparecen en la década de los años 60 empiezan a decir que si fuéramos capaces de desarrollarlas, podríamos entrar en un contacto con nuestra naturaleza interna, y al hacerlo, entrar en contacto con ella. Pero es que eso parece locura, eso parece nueva era. Siéntate a escuchar a los árboles. Pues sí, las hojas se mueven, eso suena, pero ¿y usted qué quiere? Los árboles te hablan. ¿Usted qué droga se metió? ¿Cómo así que los árboles le hablan? ¿Se acuerdan de las películas de los que susurran a los caballos porque los caballos le hablan? Están locos. No son de nativos americanos, pues eso sí, porque es que son distintos, esos son indígenas, entonces ellos aprenden. Se supone que todos nosotros sabemos, pero nosotros muchas veces con ese principio de razón instrumental nos hemos negado a escuchar la naturaleza, verla y sentirla, palparla. Miren, hay médicos de árboles y de plantas, hay gente que tiene mano para el huerto, tiene mano para el jardín. Yo conozco una señora en Santa Elena que se levanta y acaricia las hojitas y no hace ese cuento que porque si las acaricia, les habla, crecen más. Ella acariciando las hojitas dice, les está faltando abono, tienen demasiado fósforo, les falta nitrógeno, eso no sé nada, pero ella le acaricia las hojas, las huele, está hablando con ellas. Y yo al principio decía, tan raro esta señora, y después me empecé a dar cuenta que era buena jardinera. ¿Cuántos de ustedes tienen mascotas? Los que tengamos mascotas, los que no tienen piensan que estamos locos, porque dicen que es que hemos convertido en seres humanos, hemos convertido en formas antropológicas a nuestras mascotas. Los que tenemos mascotas sabemos que ellas nos hablan. O uno está muy chiflado porque si uno tiene, yo tengo gatas y sé perfectamente cuando me están diciendo, eres una tonta. O cuando me están diciendo, no te quiero, te demoraste mucho. Y es que usted está... No, uno sabe. Entonces, ¿yo por qué sé eso? ¿Por qué? Porque he vivido con ellas. Pero resulta que con los demás animales se puede hacer. Pero si se hace con los animales, también con la tierra. Esa madre tierra, esa Pachamama con la cual hablan comunidades indígenas, ¿eran ellos los tontos? ¿O fuimos nosotros los tontos que nos cegamos, nos ensordecimos, nos convertimos en alguien sin tacto, sin otro tipo de sentido? Hay una especie de buscar, de reencontrarnos de nuevo con la naturaleza, pero lo hemos llamado nueva era. Eso es de hippies. Eso es de gente que quiere vivir en esas comunas, no haciendo nada, sembrando las verduras, comiendo cosas naturales. Eso no se puede en el mundo contemporáneo. Eso es un romanticismo tardío.
Recuerdo incluso a alguien de mi familia diciendo, no, espérese que se le pase la goma. Eso era más o menos como cuando uno le decían que si uno no era comunista antes de los 25 años, no tenía corazón. Pero si uno era comunista después de los 45, lo que no tenía era cabeza. Entonces más o menos le decían a uno eso, que es que si usted no se dedicaba o se declaraba defensor de la naturaleza antes de los 25 años, le faltaba el corazón. Pero si se dedicaba al cuidado y a la defensa de la naturaleza después de los 45 años, le falta es cabeza. O sea, dedíquese a algo que produzca. Afortunadamente hoy nos hemos dado cuenta que es que uno puede tener cabeza y puede tener corazón de manera simultánea. Y no se renuncia a ninguna de las dos. Y no puede renunciar a ninguna de las dos si piensa que la naturaleza no está por fuera de. Nosotros somos naturaleza. Nosotros somos uno con la naturaleza. Comprender eso no es nueva era. Comprender eso es comprender nuestra misma naturaleza y la naturaleza de los otros. Y significa comprender la necesidad de cambiar de actitud si queremos subsistir. El movimiento contracultural hippie de los años 60 volvió a la idea del jardín, pero esta vez nosotros hacemos parte del jardín. Somos como los árboles, las flores y los animales del jardín, y por lo tanto tenemos que cuidarlos a ellos tanto como cuidamos de nosotros mismos. El movimiento contracultural lo que propuso fue otra idea de existencia en la que la razón instrumental no se abandona totalmente, pero no se privilegia. Mucho cuidado con eso. La razón instrumental, lo que nos permite como seres humanos crear instrumentos, diseñar medios, ahora la orientamos para crear estrategias, diseñar herramientas, aplicar procesos que nos ayuden a mantener una subsistencia equilibrada. Ahora nosotros como generación estamos viendo el resurgir de estas ideas del movimiento contracultural. ¿Han oído hablar de las ecoaldeas? ¿Han oído hablar de las ecoaldeas? Bueno, hay mucha gente adulta, mayor de 25, mayor de 30, que recuperó tanto el corazón como la cabeza y se fue a vivir a la ecoaldea. ¿Cómo que vas a dejar tu trabajo? ¿Vas a dejar tus necesidades? ¿Qué son las necesidades? ¿Qué es una necesidad? ¿Qué es la subsistencia? ¿Qué es el bienestar? Formular esas preguntas pasa por reformular toda la relación que tenemos con nuestro entorno natural, pero que también tenemos con nosotros mismos. A su vez, reformular toda esa relación pasa por cuestionar los lugares comunes, en los cuales nos identificamos como los amos y señores del planeta. Ya no, hacemos parte del planeta. Estamos en una relación íntima y cambiante con nuestro planeta. Por lo tanto, vamos a tener que replantear nuestras necesidades. Para muchos de los que están viviendo en las ecoaldeas contemporáneas, la vida de la ciudad está paradójicamente identificada con una vida de escasez en la abundancia. Usted en la ciudad tiene para comer, puede comer lo que quiera, ¿sí? Entonces, ¿por qué yo no tengo tiempo para elegir lo que como si en la ciudad lo único que tengo tiempo es para trabajar o transportarme? Supuestamente estoy ganando plata pues para elegir lo que como, para ir al supermercado y elegir, pero ¿por qué estoy comiendo mal? En la ciudad se come mal. Y muchos de los que viven en las ecoaldeas ahora dicen, no, dejar mi trabajo y la ciudad fue lo mejor que pude haber hecho por mi salud. Aprender a sembrar otra vez, ensuciarnos las manos de tierra, aprender cómo es que se siembra el maíz, cómo es que se siembran hortalizas, cómo es que se siembran plantas medicinales. Para muchos es recuperar la salud, para muchos es recuperarse como sujetos naturales, racionales, pensantes y también sintientes, si es que existe esa palabra. ¿Saben también lo que pasa? Es dejar de pensar que somos esa criatura superior. Demasiado tiempo pensamos que era esa criatura superior y que todo estaba a nuestro servicio. Cuando hacemos esa jerarquía de valores,
Naturalmente los demás se convierten en alguien que debe estar a nuestro servicio y nosotros no estamos al servicio de alguien. Les hago unas recomendaciones porque nuestro tiempo se acaba. Hay 3 elementos que quiero que los busquen si tienen la oportunidad y si les llama la atención. En Finlandia, que se dedican a la silvicultura, al mantenimiento de los bosques, en algún experimento de unos pastores tocando unos cuernos para atraer a ciertas cabras, un pastor afirmó que cuando él estaba contento y las cabras estaban contentas y estaban en primavera, las montañas parecían ondular suavemente. Pensaron que era demasiado romántico y que estaba loco. Sin embargo, alguien le paró bolas y se fue a mirar. Sorpresa, la tierra ondulaba con los sonidos de este cuerno que era soplado. Ha llevado varios grupos de música de cuerdas, de viento, filarmónicas, y ponen a tocar en horas de cuando está cambiando de la noche, de la tarde a la noche, está cayendo el día, y se ponen a interpretar música, y dependiendo del tipo de música que tocan, se ha podido filmar, y los movimientos son hasta de 7 centímetros. La tierra ondula, parece moverse. Han tratado de mostrar que es un montaje, sin embargo, ya lo están haciendo en Estados Unidos y en Canadá, y han descubierto que la música, que la tierra responde a la música y se mueve. ¿Por qué extrañarnos si es un ser vivo? También debe tener un gusto musical y también vibrar y sentir con ella. Y la otra es una práctica de un médico japonés que dice que la música cambia los cristales del agua. Y ha hecho experimentos con música, que conste que a mí me gusta la música rock y el heavy, y ha mostrado cómo quedan los cristales de agua y cómo queda con música barroca, unos cristales perfectos, y muestra cómo también el agua responde a la música de una manera sorprendente. Y la última es una práctica que están haciendo desde hace unos 2-3 años en las regiones de Escocia, a la parte de las Highlanders, en las tierras altas, donde algunos llegaron a la conclusión de que el brezo, que es un helecho que mucho tiempo no sirvió sino como para parte de combustible, descubrieron que ese brezo morado que llena todas las montañas responde a la música de una manera sorprendente. Y responde es que se endereza, en vez de estar cubriendo la tierra, se mueve. Y algunos dicen que termina casi bailando a la manera, digamos, inclusive de lo que llaman el golpe, o eso que nosotros vemos con el príncipe de la danza, que es una cosa, una combinación del mundo contemporáneo. Miren, lo pueden rastrear en internet y uno ve al brezo bailando. Entonces, eso tiene que ser fenómeno del viento, eso tiene que ser manipulación. Han hecho todas las cosas de mediciones. El brezo se mueve con la música. Ese helecho que parecía inservible, tieso, que se ve muy bonito, pero que realmente parecía no tener ninguna utilidad, responde a la música. Si nosotros respondemos a la música, el agua, la tierra y las plantas también, la música podría ser un camino para comunicarnos. Algo debe estarnos diciendo. Recuperar la naturaleza a través del arte podría ser quizá nuestra oportunidad de poder hablar en otros términos y no como en el meme que me llegó ayer que decían: Dios debe estar muy enojado con nosotros, después de la imagen del terremoto y de Puerto Rico con el huracán María. Es naturaleza, hace parte también de nosotros, no es por fuera de, nosotros somos naturaleza. Gracias. Muchísimas gracias. Si tienen alguna pregunta, comentarios, también no necesariamente tienen que ser preguntas. Si quieren hacer un aporte, quieren decirnos algo, los escuchamos. Por favor. Me parece súper chévere oírte hablar, porque hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La mujer que corre con los lobos. Es que hay un libro que a mí me gusta mucho, que es La mujer que corre con lobos, y oírte hablar, pues como de volver otra vez como a recuperar los sentidos, como que la mujer vuelva a coger como los ciclos. Yo pienso que nosotros como mujeres, pues hablo porque yo soy de la hermanaza, ¿cierto? Salud. Y
pienso que las mujeres tenemos pues algo muy importante que hacer en la tierra, porque es que hasta el Papa lo dice. Que todos somos muy tesas. Entonces me parece muy bacano irte a hablar de esto, porque de verdad, niñas, sobre todo ustedes que son la nueva generación, recuperen como esa valía que tiene la mujer, recuperemos dentro de la naturaleza el volver de verdad a lo primitivo, que es que al hombre de ahora le da miedo lo primitivo, y es cuando más primitivo se está volviendo, pues por las guerras, por la violencia, por todo, ¿cierto? Y yo pienso que el primitivismo es un regalo que Dios nos dio, pues es un regalo de la vida, porque es reconectarse, es coger las raíces, yo no sé, o sea, me sentí como una niña chiquita, oyéndote los cuentos, porque además soy artista plástica, hello. Entonces de verdad que me pareció una cosa, o sea, me siento en Disneylandia con esta charla. Lo que estás diciendo me hace recordar que uno de los oficios contemporáneos es específicamente femenino, es un oficio recobrado, de partera. Chicas, hay escuelas de parteras. ¿Ustedes saben qué es una partera? Listo. Las parteras trabajan con los ginecobstetras y las enfermeras para que las embarazadas tengan un buen parir. Y también incluyen a los papás, a los hombres del círculo, y hacen del nacimiento una ocasión de cuidado. Claro, está el cuidado médico y científico. No es que le van a decir al ginecobstetra, chao, adiós, váyase, quédese allá por fuera, que esto es asunto de mujeres. No, estamos todos integrados. La partera funciona como ese lazo, y es recobrar un oficio supremamente antiguo que muchas de nuestras abuelas y bisabuelas ejercieron con mucho orgullo. Muchas de nuestras bisabuelas tuvieron en su haber muchos nacimientos de sus hijos, de sus sobrinos y sobrinas, de todos los ejércitos de ahijados a los que ayudaron a venir al mundo, y luego de sus nietos. Entonces ahí tenemos un gran aporte femenino recobrado, otro nuevo lazo con la naturaleza recobrado. ¿Recuerdan las brujas? La bruja es la que hace hechizos malignos y pierde el alma. O la bruja es la que conoce la naturaleza. La bruja es la que sabe para qué sirven las hierbas, para qué sirven las raíces, para qué sirven las flores, de qué manera se tratan las enfermedades. ¿Sabe lo que era una bruja? Un sujeto de conocimiento. Y ese sujeto de conocimiento aprendía cosas, no de los libros, porque no la dejaban aprender a leer y no podía acceder a los libros. Leía la naturaleza. No solamente la leía, sino que se convirtió en una memoriosa. Ella le pasaba su conocimiento a la próxima generación, que a su vez se lo pasaba a la próxima generación de mujeres. Con una particularidad: tenemos que dar gracias a que estamos también en el siglo XXI, porque aquí hay caballeros. ¿Saben qué? Los caballeros están bienvenidos también a hacer el ejercicio de la brujería. Esa brujería entendida como aquel que comprende y habla con la naturaleza. ¿Saben cómo se habla con la naturaleza? Observándola, aprendiendo de ella. Porque nosotros, lo repito, somos naturaleza. Pero quiero que piensen algo. Si uno aprende de ella, si está dispuesto a que ella nos enseñe, nosotros, suena muy feo, pero podremos servirnos de ella correctamente, sin aniquilarla. Es que tú me hiciste pensar en algo que no mencionamos por falta de tiempo. Laudato Si, del Papa, nos recuerda que esta es nuestra casa. Uno con nuestra casa deja los desperdicios en todas partes. Deja clausuradas los baños porque las aguas están sucias. No hemos limpiado los baños, están taqueados y así los dejamos. ¿Cierto que no lo hacemos? ¿Por qué lo hacemos en nuestra casa, con nuestras aguas, con nuestras tierras, con nuestras plantas, con nuestro aire? En Laudato Si, recuerden que el Papa nos recuerda que esta es nuestra casa. Y sí, rescata nuestra función de las mujeres, pero rescata también la condición de lo femenino. Y advertencia: lo femenino no solamente es de las mujeres. Hombres y mujeres tenemos rasgos femeninos y rasgos masculinos. O sea, es el ejercicio mismo de la naturaleza. Somos incompletos si pensamos solamente en mujeres. Tenemos que pensar en esa condición natural que nos hace hacer partes de un todo, con todos.
alguna otra pregunta o otro comentario. Muchísimas gracias. Como de costumbre, fue delicioso estar de nuevo en el colegio con ustedes. Muchas gracias por su tiempo. Gracias. Entonces vamos a felicitar a las brujas, ¿cierto? Muchísimas gracias. Realmente maravilloso. Como les decía, la próxima, esta era el encuentro con la naturaleza, el retorno a la naturaleza. La próxima tiene que ver con la alteridad, con la otredad, el encuentro con los otros. De hecho, desde una óptica, pues uno también puede entender la naturaleza como un otro. Y cuando uno la comprende como un otro es cuando la reubica en el universo interior. Entonces la próxima, que tiene que ver con alteridad, el encuentro con los otros, es el 18 de octubre, miércoles también. 18 de octubre, miércoles a las 6 de la tarde. Si quieren traer otra persona, pueden hacerlo. Si quieren dejar de traer una que trajeron, pueden hacerlo. Entonces, siempre con mucha libertad. Recuerden que son espacios de libertad. Que quien lo creyera, es una de las mejores maneras de hacer resistencia política, religiosa, social. Porque cuando uno piensa se vuelve muy peligroso. Y esta es nuestra manera de hacer resistencia. A lo mejor no salgamos con pancartas, a lo mejor no seamos beligerantes en el sentido clásico, pero lo hacemos de otra manera. Lo hacemos como una resistencia espiritual, tratando de cultivar la razón y el corazón. Entonces, gracias, muy linda su respuesta, muy linda su acogida, quedamos nosotros muy contentos. Hermana Beatriz, ¿no se quedó contenta? De verdad que gracias y ojalá podamos... Esa no era la pregunta, es si quedó los preguntones, no, mentiras, muy bien. Yo creo que ha sido una experiencia importante y que nos motiva a aprender a conversar. Ojalá la próxima podamos tener más intercambios, ¿cierto? Pero creo que es un buen inicio. Muchas gracias por venir y que queramos mucho la naturaleza, ¿no? O sea, que nos queramos a nosotros. Gracias.